Bueno, me faltó mostrarles cómo se emplea el pincel. Básicamente es parecido a lo que pasa con el papel o con el esfumino. La función es remover esas partículas de grafito para ir tapando. Fíjense en este ejemplo como todavía se ven puntitos blancos. Eso quiere decir que el grafito no llegó a toda la hoja. Va a depender del tipo de hoja, del gramaje de la hoja, de la textura de la hoja y del tipo de lápiz que usen. La función de estos materiales como el pincel, el papel o el esfumino es ir removiendo las partículas de grafitos que quedan sueltas y así poder cubrir todos esos huequitos que se ven. Fíjense que cuando yo empiezo a depositar grafito, cómo se ven partes blancas. Tiene que ver con la textura del papel, que a veces el grafito no llega. Y otra cuestión, tengan bien en cuenta esto de la presión. Cuanto más aprieto, más oscuridad voy a generar. Y yo puedo tranquilamente, sin ninguna de esas herramientas para esparcir, ir generando un degradé solamente desde la intención, la presión que ejerzo con el lápiz sobre el papel. Voy a usar el pincel. Básicamente trabaja de la misma manera, es bastante más suave. El esfumino, si bien es suave, nos permite ejercer un poquito más de presión, lo que sí hace que esos poritos blancos que se ven los pueda cubrir mucho mejor. Pero el pincel es muy viable, sobre todo en espacios amplios y demás. Fíjense. También me sirve para eh, cargar el pincel e ir sombreando suavemente alguna superficie. Lo cargo. Esto también se trabaja mucho. Si yo tuviese una hoja aparte, deposito grafito. No es necesario que haga una escala, pero deposito grafito donde cargo el pincel. Y después voy a la figura y empiezo a sombrear. Fíjense que de hecho de esta manera yo estaría evitando también cualquier marca que pueda generar con el lápiz, porque como el pincel es un pincel blando, lo único que hago es depositar gradualmente grafito y estaría prácticamente muy parecido al ejercicio de estar pintando, ¿no? Perfecto. Y consigo muy buenos resultados también. Obviamente después puedo trabajar el lápiz encima y demás. Y en una última instancia, lo que vamos a trabajar es, yo les había hablado de la trama. La trama es justamente un entrecruzamiento de líneas que a medida que más vaya entrecruzando en diversos sentidos, voy a ir generando oscuridad.
Fíjense. Puedo también generar un degradé, ¿no? Lo que se suele hacer muchas veces, como les hablaba anteriormente, es seguir un poco el formato del objeto que estoy trabajando, la curvatura. Trabajar con el lápiz en ese sentido. El trabajar de esta manera lo que nos permite es poder ir generando a la vez de esta trama nuestras luces, nuestras sombras. También un cierto sentido de textura, ¿no? Si bien la textura tiene que ver con otra parte más del dibujo, con la trama puedo ir generando eso. Fíjense que mediante el entrecruzamiento de líneas yo voy generando las zonas más oscuras y las zonas más claras. Donde quiero zonas más oscuras voy a entrecruzar las líneas como más juntitas, y donde quiero claridad las voy a ir abriendo un poco y también apretando o soltando el lápiz. Me podría ayudar también un poco del pincel. La idea es que si yo quiero que mi dibujo sea un poco más gestual y que se note esa trama, nada, pasar el pincel suavecito, después puedo volver de nuevo. Y así hasta conseguir el efecto deseado. Bueno, ahí tienen 3 ejemplos de cómo uno puede llegar a conseguir la sombra en nuestros objetos, ir haciendo los distintos degradados. Yo soy más partícipe de que si voy a trabajar la trama quede así. Acá le pasé un poco el pincel para que ustedes vean las posibilidades. Pero bueno, yo iría más por una trama que sea visible, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero les sirva.